dice en el verso número 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Oremos. Padre Santo y Eterno, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, venimos a ti, Señor, en este momento, dándote toda honra, toda gloria, toda alabanza. Eres el Señor Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra. Y nosotros, Señor, nos rendimos ante ti, declaramos con nuestros labios que tú eres el Señor, eres nuestro Dios. Padre, en este momento te rogamos que tu Espíritu Santo tome todo control, Señor, en este lugar, que tomes control de nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones, y que esta palabra que hemos traído el día de hoy, Señor, para meditar, sea una palabra, Señor, viva y eficaz, que llegue al corazón y la vida de cada uno de nosotros. Espíritu Santo de Dios, muévete con libertad en cada uno de los que estamos en este lugar y habla nuestros corazones, habla nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Cristo y juntos unidos decimos amén, amén y amén. Dios me los bendiga. Pueden tomar su asiento. Aleluya. Bueno, vamos a continuar, ¿verdad? El día domingo estuvimos hablando acerca de esfuérzate y sé valiente, pero hoy nuestro tema, ¿verdad? Tiene un nombre diferente y nuestro tema es para que todo te salga bien. Amén. Dígale al que está a su lado que todo te salga bien. ¿A cuánto les gusta, verdad? Que todo le salga bien, que todo nos salga bien. ¿A quién le gusta eso? Esa palabra es maravillosa, yo creo que esa palabra es gloriosa, es una palabra hermosa, yo creo que a todos nos gusta que las cosas nos salgan bien, amén. Pero la palabra de Dios, hermano, está hablándole al creyente. Oiga bien esto, la gente que está sin Cristo tiene una idea, un pensamiento de cómo le pueden ir bien las cosas. Ellos pueden tener una idea y pensar de qué manera, verdad, le pueden ir bien las cosas en su vida. Pero para un creyente las cosas son distintas, las cosas son diferentes. En el capítulo 1, en el verso número 6, Dios le está diciendo a Josué, como ya estuvimos hablando el domingo, recuérdense que vamos a continuar un poquito, le dice a Josué que se esfuerce y que sea valiente, ¿verdad que sí? Ahora, ¿por qué tenía que esforzarse Josué? ¿Por qué es que Josué tenía que ser valiente? La Biblia dice en el verso 6, para recordarles un poquito, dice que el Señor le está diciendo a Josué, verdad, que como Moisés ya murió, Moisés, verdad, ya ha muerto, ahora él le ha tocado la responsabilidad de repartir, dice, a este pueblo la tierra. O sea, la heredad que Dios les había prometido. Así que hoy se oye bonito eso, ¿verdad? Había desafíos que se tenían que llevar a cabo a partir de ese momento y Josué lo sabía. Por eso Dios, cuando habla con Josué, le pide dos cosas muy importantes. Una, que se esfuerce, y dos, que sea valiente, porque lo que viene a continuación es un gran desafío. Vaya conmigo y vea lo que sucedía, hermanos. Si va conmigo al capítulo número 9 de Josué, ahorita va a ver por qué es que Dios le estaba pidiendo a Josué, hermano, que se esforzara y que fuera valiente, ¿verdad que sí? Amén. Y dice la escritura, vea el verso 9, capítulo 9, verso 1, dice: y cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande, delante del Líbano, que eran ¿quiénes? Los heteos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos.
¿Amén? O sea, la tierra que Dios les había prometido, hermano, había sido, hermano, ¿cómo se dice? Habían venido personas o naciones y se habían instalado en ella. Estaban instaladas en ese lugar. Pero Dios les había prometido a este pueblo, a través de Abraham, esta tierra que fluía la leche y la miel. Pero ahora que Josué está a punto de recibir y empezar a repartir, pues ahora él tiene que quitarles esa tierra porque no les pertenece. Dios se la había dado al pueblo de Israel en promesa. Así que es la heredad que ellos tienen hasta el día de hoy. Por lo tanto, ellos tenían que sacar a aquellas naciones de ese lugar. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir entonces que Dios le está pidiendo a Josué que se esfuerce y que sea valiente porque va a tener que pelear. ¿Sí? Cuando nosotros miramos a los que estaban habitando, ¿se recuerda cuando Moisés mandó a revisar la tierra? ¿Cuál fue el comentario de los 10 que vinieron, de los 12 que fueron? Los 10 que fueron a revisar la tierra, que no tenían fe, ni conocían, yo creo, el poder de Dios, dice que venían, hermano, asustados. Decían que la tierra era muy buena, que producía buen fruto y traían muestras del producto que había en esa tierra que Dios les había prometido. Pero también traían 10 personas de ellos comentarios muy negativos. Había gigantes, había naciones muy fortificadas, había, hermano, gente muy preparada para la guerra. Así que ellos, cuando miraron todo eso, se sintieron como ¿qué? Como langostas. Para las personas que son de mar, no crean que langostas como las que nos comemos, hermano, sí, como los camarones, no, estamos hablando de langostas como chapulines. O sea, para ellos fue tan impresionante ese asunto que a ellos les pareció que eran como chapulines delante de ellos. Solo 2 hablaron cosas maravillosas, hermano, de esa tierra, y creían y estaban seguros que, hermano, podían tomarla porque Dios estaba con ellos y ellos habían recibido la promesa que Dios se las había dado. ¿Ven? Así que por eso Dios le está diciendo a este hombre llamado Josué: esfuérzate y sé valiente. ¿Verdad que sí? Tienes que ser valiente. ¿Por qué? Porque vas a tener que luchar, vas a tener que pelear, vas a tener que sacar gente, vas a tener que limpiar esa tierra para que ustedes puedan tomarla y establecerse en ella. La tierra es de ustedes, no les pertenece a ellos. Pero en el versículo número 7, y aquí es donde vamos a detenernos un poquito, vaya conmigo, hermano, al versículo número 7, Dios cambia el panorama totalmente. Amén. Y ahora le dice a Josué algo muy importante: solamente esfuérzate y ¿qué? Sé muy valiente. Dígale al que está a su lado: sé muy valiente. Esfuérzate y sé muy valiente. ¿Sí? ¿Por qué se necesitaba, hermano, esta valentía ahora? ¿Por qué Dios estaba pidiéndole algo extra a Josué? Para luchar con aquellos hombres y sacar esas naciones se necesitaba valentía. Amén. Se necesitaba, hermano, a un hombre valiente, decidido, a alguien que supiera guerrear, luchar y no se diera por vencido, hermano, contra aquellas naciones. Y Dios le dice a Josué, ¿verdad?, que se esfuerce, que sea valiente. Pero en el verso número 7, Dios le dice algo y va mucho más allá y le dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Nota usted los pasos? Primero hay que ser esforzado, segundo hay que ser valiente y tercero hay que ser muy valiente. Ahora, ¿por qué se necesita ser muy valiente o para qué Dios le pedía a Josué que fuera muy valiente? La palabra de Dios nos dice que cuando le pide esto el Señor a Josué, una de las primeras cosas que le dice es: para que guardes y hagas toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿Sí o no? O sea, cuando estamos hablando de las cosas que enfrentamos en el mundo, se necesita valentía.
Se necesita, hermano, verdaderamente esfuerzo muchas veces y ser valientes para enfrentar las situaciones y adversidades que se presentan en la vida diaria de cada uno de nosotros. Eso es algo que tenemos que experimentar, porque muchas veces cuando vienen las situaciones difíciles a nuestra vida, hermanos, si no actuamos con valentía, nos venimos abajo. Oh, sí. Nos venimos abajo, hermano, ¿cómo se dice? Nos desmoronamos. Nos empezamos, hermano, como castillitos de arena a hacer pedacitos. ¿Por qué? Porque, hermano, hay cosas que a veces no sabemos cómo enfrentarlas. Hay veces que no sabemos cómo luchar contra esas cosas. En el mundo, dijo el Señor, van a tener aflicción. ¿Cuántos saben eso? ¿Sí? Pero cuando nosotros hablamos del mundo, Dios nos enseña a nosotros que nosotros somos más que vencedores. ¿Por qué somos más que vencedores? Porque la Biblia dice que si Dios va con nosotros, ¿quién contra nosotros podrá ser? Amén. Por eso, cuando Dios, hermano, manda a Josué que vaya a la tierra prometida y que la tome y la distribuya en el pueblo, una de las cosas que le dice: así como estuve yo con Moisés, voy a estar contigo. Oiga esa promesa: así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Ahora, cuando nosotros miramos lo que Dios está diciendo en este pasaje, entendemos que para enfrentar las situaciones adversas del mundo, hermano, nos basta y nos sobra con saber que Dios está con nosotros. Amén. Amén. No importa lo que venga, Dios está con nosotros. Dígalo conmigo: Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Amén. Porque Él nos va a ayudar en todas las situaciones que se nos presenten en nuestra vida personal. Nosotros no sabemos qué nos depara el día de mañana. No sabemos qué noticias vengan. No sabemos qué pasará, hermano, en nuestra vida en esta semana. Pero Dios sí lo sabe. Amén. Así que yo solamente tengo que confiar en que Él me ayudará. ¿Por qué? Porque Él estará conmigo. ¿Me estoy explicando? Ahora, cuando miramos lo que le dice Dios a Moisés, a Josué, ahora le dice que, hermano, para dar la tierra prometida, con el simple hecho de que se esfuerce y sea valiente, basta. Con eso tiene. Dios está con él, le va a ayudar en la batalla, va a estar peleando. Pero cuando hablamos de la ley, cuando hablamos de las cosas de Dios, cuando hablamos de la palabra de Dios, Dios le pide a Josué que sea muy valiente. ¿Sí? O sea, que vaya mucho más allá de lo que es una valentía para enfrentar las cosas del mundo. Mire, hermano, esto es lo que yo quería que usted mirara, porque este pasaje del capítulo 1 del libro de Josué, hoy muy conocido, la gente se lo sabe de memoria, pero pocas veces lo pone por obra y lo entiende. ¿Cuántas veces nosotros fallamos en lo que Dios nos pide acerca de su palabra? ¿Por qué? Porque no somos muy valientes. Porque, hermano, no queremos esforzarnos más de lo que tenemos que esforzarnos. Porque, hermano, enfrentar las cosas de afuera, hermano, eso es una cosa, ese es un esfuerzo. Pero cuando hablamos de las cosas espirituales, eso es diferente. ¿Sí? ¿Por qué muchas veces decaemos espiritualmente? Porque, hermano, no estamos esforzándonos ni siendo muy valientes en las áreas espirituales. Oh, sí, nos encantan las cosas de Dios, amamos a Dios, pero no queremos dar un paso extra. Y Dios le dice a Josué: si quieres que todo te salga bien, si quieres ser prosperado en todo lo que emprendas, tienes que ser muy valiente, dice la Escritura, en hacer y cuidar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. O sea, había algo que Josué tenía que entender. La lucha contra aquellos hombres, no había problema, Dios estaba con él y le ayudaría a vencer. Pero ahora él tenía que estar aferrado, hermano, a cumplir la palabra de Dios.
Nosotros, hermano, entendemos que cuando el diablo vino y se presentó ante Jesús allá en el desierto de la tentación, le dijo algo muy importante en la primera tentación: si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. ¿Qué? Pero Cristo le contesta y le dice al diablo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Esa es la victoria. ¿Quieres que todo te salga bien? ¿Quieres que todo lo que emprendas, hermano, que seas prosperado en todas las cosas que emprendas? Dice este capítulo, este verso. ¿O sí? Pues tienes que entender, hermano, que debes de ser muy valiente para guardar, para cuidar de hacer todo lo que la palabra del Señor nos enseña. Dios no te va a pedir cuentas por lo que no sabes. Dios te va a pedir cuentas por lo que tú ya sabes y no haces. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? La palabra de Dios nos enseña en este verso, donde Dios le pide a Josué que sea muy valiente, o sea, estamos hablando de las cosas espirituales, le dice algo: no te apartes de ella, le dijo, ni a diestra ni a siniestra. Mira, hermano, esto es un desafío del Espíritu Santo de Dios en esta noche. Es un desafío para el corazón de aquellos, hermano, que verdaderamente aman a Dios y su palabra. O sea, no es fácil, hermano, se lo voy a decir así. No me venga a decir, hermano, en esta noche que es fácil ser cristiano, ¿sí? Porque no lo es. Nos requiere de mucho sacrificio y esfuerzo. Porque a veces, hermano, nuestras lecturas son lecturas pasajeras, rápidas. Son lecturas en las cuales no profundizamos, ni escudriñamos, ni las ponemos por obra. Mucho menos cuando hablamos, hermano, de la oración. Cuando hablamos de la oración, hermano, muchas veces nuestras oraciones son oraciones, hermano, pasajeras, rápidas. Oraciones simples y sin esencia. Aleluya. Por eso Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé muy valiente en esto. En las cosas de Dios se necesita ser muy valiente. ¿Por qué? Porque a veces, hermano, la carne no quiere. A veces no tenemos tiempo. A veces, ay no, hermano, es que por más que me esforcé no pude. Mentiras. ¿Me estoy explicando? Lo que sucede es que no hemos entendido el propósito de Dios para nosotros los creyentes. Por eso Dios no le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente para que guardes. No. Esfuérzate y sé valiente para que entregues la tierra. Pero para las cosas espirituales tienes que ser muy valiente. Dígale al que está a su lado: para las cosas espirituales tienes que ser muy valiente. Amén. Porque aquí es donde la cosa cambia. Aquí es donde se ve la esencia de un cristiano. Aquí es donde Dios está mirando si verdaderamente vas a la gloria de Dios o vas en un camino equivocado. ¿Sí? Cuando usted, hermano, empieza a mirar esto y ama las cosas de Dios, usted va a empezar a tener desafíos contra usted mismo para no apartarte ni a diestra ni a siniestra de las cosas de Dios. Oh, aleluya. Oh, yo sé lo que le estoy diciendo. Van a llegar momentos, hermano, en que usted, hermano, se va a preguntar y va a decir: Señor, ¿qué me pasa? ¿Qué me está sucediendo? ¿Por qué es que hoy me estoy comportando de esta manera? ¿Quieres que todas las cosas que emprendas, dice, que seas prosperado en todas las cosas que emprendas? Tienes que ser muy valiente en estas cosas. Aleluya. Porque aquí ya no estamos hablando de las cosas del mundo. Aquí estamos hablando de las cosas de Dios. Aleluya. Y las cosas de Dios se persiguen con un corazón decidido. Aleluya. El hombre de Dios se entrega en las manos de Dios y le dice a Dios: haz tu voluntad, Señor. ¿Ah?
Por eso cuando miramos a Josué, Josué está oyendo a Dios hablar y Dios le dice, mira, esfuérzate y sé muy valiente, tú vas a distribuir la tierra, pero en las cosas de Dios vas a tener que ser muy valiente. ¿Qué quiere decir eso? Voy a ser más valiente de lo que ya estoy siendo, sí, más valiente de lo que ya está haciendo. ¿Por qué? Porque no vas a luchar contra un pueblo, no vas a luchar contra una nación, no vas a luchar contra lo que el mundo te presenta, vas a luchar, hermano, con el Espíritu de Dios. Aleluya. Vas a buscar la gloria de Dios, vas a buscar el reino de Dios, vas a buscar su palabra y vas a hurgar en su palabra. Vas a buscar el alimento que necesitas. Vas a buscar lo que estás ocupando en tu vida cristiana. Aleluya. Yo no traigo el fuego de Dios, hermano, para repartirlo en esta noche a este lugar. Usted tiene que ser muy valiente para buscar el fuego de Dios en su vida espiritual. Yo no le voy a prender, hermano, la mecha en esta noche para que entonces empiecen las explosiones. Es usted el que tiene, hermano, que prender su corazón, hermano, del fuego de Dios. Aleluya. Y se lo dijo a Josué: esfuérzate y sé muy valiente, no te apartes de la palabra de Dios ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Cuando tú vas a realizar algo, tienes que entender, hermano, que hay un principio establecido por Dios para tu vida cristiana. ¿Sí? Si vas a emprender algo, tienes que ser muy valiente. Dios le sigue diciendo, verso número 8, vamos a tocar unos puntos importantes. Y le dice, nunca se va a apartar de tu boca este libro de la ley. ¿Qué le parece? Ahí está. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Aleluya. ¿Por qué Dios le pide esto a Josué? ¿Por qué Dios le está diciendo estas cosas a Josué? Mira, hermano, la palabra de Dios es la que nos ayuda, hermano, en todas las situaciones espirituales de nuestra vida. Cuando sientas que no tienes fuerzas, declara que en el nombre de Jesús tú eres victorioso y todo cambia. Aleluya. Cuando creas que no podrás vencer los obstáculos que el mundo presenta en tu vida familiar, en tu casa, en tu hogar, hermano, entre los tuyos, hermano, acuérdate que Dios está contigo y automáticamente, aleluya, se te levanta el corazón. Sabes que no estás solo. No caemos en la depresión. No nos agarramos llorando de tristeza y desesperación. No. Nosotros sabemos que Dios está con nosotros. Aleluya. ¿Sí? Pero hay que confesar esa palabra, hay que tomar esa palabra, hay que creer esa palabra, y entonces esa palabra hará maravillas en la vida nuestra. Aleluya. Por eso, cuando usted mira lo que dice el libro de Josué en el capítulo número 6, 7 y 8, entendemos por qué Dios le está diciendo a él: esfuérzate y sé muy valiente. Trate de memorizar su palabra y se va a llevar, hermano, un impacto en el corazón. ¿Por qué? Porque se memoriza una y se le olvida otra. A la carnita, hermano, mire, si yo le pregunto a usted acerca de las noticias que están circulando el día de hoy en nuestro país, que usted miró a través de la televisión, le aseguro que se la sabe. Porque la carne es así, se aprenden muchas cosas que no son necesarias. Pero trate de decir pasajes completos de memoria de la palabra de Dios y se va a dar cuenta que esos no se le quedaron. Que como que esos como que llegaron por una oreja y se salieron por la otra sin que usted se diera cuenta. Por eso Dios le dijo a Josué: tienes que ser muy valiente. Aleluya. ¿Sí?
Tienes que ser muy valiente, tienes que estar constantemente pegado a esta palabra, tienes que estar constantemente, ¿verdad?, con este libro de la ley, tienes que estar constantemente meditando en él, aleluya. ¿Sí? Oh, sí, amén, aleluya. ¿Sí? Cuando nosotros miramos lo que Dios le dio al pueblo de Israel, le dio algo maravilloso, le dio, hermano, su palabra. ¿Para qué? Para que la repitiera por el camino, para que la dijera levantarse, para que la pusiera en los postes, para que la hablara a sus hijos, para que la comunicara a sus amigos. O sea, la palabra de Dios tenía que estar siempre, siempre, siempre en la boca de aquellos que creen en el Señor. Cuando nosotros hablamos de la palabra, Dios le dice a Josué y le dijo, mire, no solo le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué vamos a hacer? Gloria a Dios. De día y de noche vas a estar meditando en él. ¿En qué meditamos, hermano, nosotros? ¿En qué meditamos? Ay, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Me voy a levantar temprano? Ay, ojalá que no llegue tarde. Esa es su meditación. Y andamos en el trabajo y andamos meditando ¿en qué? En que el patrón no nos vaya a ver haciendo cosas que no, porque si no, nos corre. Cuando salga de aquí, voy a hacer esto en mi casa. Esas son sus meditaciones. La palabra dice que debemos de meditar de día y de noche. ¿Por qué? Porque si nuestra mente, hermano, empieza a meditar en otras cosas, va a perder el sentido de lo que es importante. ¿Por qué muchas veces estamos tan enfrascados con el mundo, hermano, en que vivimos? Porque nuestra mente no está conectado a la gloria de Dios, a las cosas de Dios. No estamos conectados al reino de Dios. Caminamos, hermano, en este mundo, pero deseando todo lo que el mundo nos presenta. Queremos lo que los demás tienen. Caminamos en la misma carrera en la que van todos los demás. Y Dios dice, hey, tú vas de pasada. Tú no eres de aquí. Tú tienes un reino allá en la gloria de Dios. Miren, se lo voy a decir en un momento más para que usted lo vea con la palabra de Dios, pero déjeme leerle estas cosas, hermano, antes de llegar a eso. Dice el Señor, le sigo leyendo el verso con calma, y dice, ¿para qué Dios quiere que nosotros meditemos de día y de noche, hermano, en su palabra? Oh, dice así, ¿sí? A ver, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. O sea, no es solamente perder tiempo, hermano, o nuestras neuronas que se vayan desgastando todos los días, hermano, en nuestra vida personal. No. Dios tiene un propósito importante. Y el propósito es que cuando nosotros meditemos en esa palabra, nosotros, hermano, empecemos a ¿qué? Empecemos a guardar y a hacer lo que Dios nos dice a través de esta palabra. Oh, el viernes tenemos, ¿verdad?, evangelismo. El sábado tenemos esto. El domingo, hermano, tenemos que estar meditando en las cosas de Dios. ¿Para qué? Para poder realizarlas, para que nosotros empecemos a encauzarnos en el camino correcto. Y dice la Escritura, para terminar este verso, dice la Escritura, porque entonces harás ¿qué? Prosperar tu camino. Y todo te saldrá bien. Nota usted que en el verso 7 le dijo, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Pero en el verso 8 le dijo, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿De eso? O sea, a veces nosotros pasamos por alto lo que Dios nos está enseñando a través de su palabra. Por eso Dios le dijo a Josué, tienes que esforzarte y ser muy valiente en estas cosas. Mire, vaya conmigo rapidito, lo voy a llevar rapidito para que usted vaya a Deuteronomio conmigo y vaya al capítulo 18 del libro de Deuteronomio. Bendito sea Dios.
Y vamos a ver el verso 9 en adelante para que usted vaya viendo el problema. Capítulo número 18 de Deuteronomio y el verso número 9. ¿Lo tenemos todos? Amén. Dice la palabra: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Y yo sé que esta palabra la utilizamos muchas veces cuando hablamos del Halloween, ¿verdad que sí? Pero no, esta palabra está hablándole al pueblo de Israel del problema que había al otro lado del Jordán, de la gente que estaba allí en Canaán, de la gente que se encontraba en la tierra prometida. Estas personas que estaban en ese lugar practicaban todo esto. Ahora, ¿qué es lo que Dios estaba tratando de decirle a Josué? Tienes que esforzarte, enseñarle a todos, si es posible, que deben de ser esforzados y muy valientes para guardar las cosas de Dios, porque si no, van a ser contaminados por lo que hay en esas naciones, lo que sucede en esas naciones. Y usted dirá, ay, ¿y a poco serían tan de veras que no se iban a dar cuenta, verdad, si algo se les presentaba? Mire, hermano, el día de hoy hay mucha iglesia contaminada por el mundo. Hay mucha iglesia del Señor Jesucristo, hermano, contaminada por el mundo. Que a veces, hermano, pensamos que estamos haciendo las cosas bien, aunque no oremos, aunque no escudriñemos su palabra, aunque no prediquemos el evangelio, aunque no ayunemos, estamos bien, gloria a Dios. ¿De dónde vino esa idea? ¿Quién le dio esa idea? ¿Quién le hizo sentir a usted que eso estaba bien? Aleluya. Ni me ponga excusas ni me mire feo, gloria a Dios, porque es la verdad de Dios. ¿Sí? Cuando nosotros, hermanos, miramos la Escritura, la pregunta que yo les hago: ¿quién nos enseñó a nosotros eso? ¿Sí? ¿Quién nos enseñó que a la iglesia, hermano, se venía uno a sentar y a ver qué sucedía, hermano, en el culto? ¿Quién le enseñó eso? Cuando uno viene al servicio, uno viene a buscar a Dios, aleluya, a darle su corazón, a entregarse delante de su presencia. Yo digo que uno debe de buscar un pretexto para entrar delante de su presencia. Nosotros tenemos que buscar cualquier pretexto para llegar delante de Dios. No tenemos que estar esperando que alguien me motive para entonces ver si quiero llegar. ¿Quién le enseñó a usted eso? La Biblia dice que el problema de aquellas naciones era este: estas cosas que usted está viendo en esas naciones no se vencían con la espada, no se vencían, hermano, con los escudos, no se vencían siendo valiente. Se necesitaba una valentía distinta para poder vencer esas cosas. Se necesitaba la presencia de Dios en el corazón de cada uno de ellos y las cosas del Señor, la palabra de Dios guardada en la vida suya. Ellos tenían que entender, mire, se lo voy a comprobar para que vea, hermano, que esto no crea que es un juego. Vaya conmigo al capítulo 9 de Josué y lo voy a leer, le voy a pasar esta lectura y véala con calma para que se dé cuenta. Capítulo número 9 y el verso número 1 en adelante. Miren lo que sucedió. Josué ya entró a la tierra prometida. Ya está instalado en la tierra prometida.
Pero sucedió, dice que cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, los amorreos, los cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia. Oiga bien esto. Pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados y zapatos viejos y recocidos en sus pies con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mojoso. Señor. Y vinieron a Josué al campamento de Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos: quizás habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quién sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído tu fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos y decidles: nosotros, vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Este es nuestro pan, dijeron ellos. ¿Qué dije? Lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino, el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí, ahora ya seco y mojoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos. También nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel, verso 14, ponga atención, tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. ¿Oyó eso? Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Y pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel al tercer día y llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Capira, Berot y Kiriat y Jarim. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel, y toda la congregación murmuraban contra los príncipes. ¿Qué le pareció? Vamos a seguir leyendo si quiere la historia, pero se está dando cuenta de lo que está sucediendo. Mire, hermano, el mundo es muy bonito, pero es muy engañoso. ¿Cuál era el propósito que Dios le había dicho a Josué que hiciera cuando entrara a la tierra prometida? Que echara fuera a esas naciones, ¿verdad que sí? Josué no podía hacer alianza con ninguno de los que estaban ahí adentro. Amén. Mire, en las cartas de Juan, en la primera, segunda y tercera carta de Juan, en el Nuevo Testamento, hay una palabra que dice: el que se constituye amigo del mundo se declara
enemigo de Dios. Ponga atención a eso. A veces nosotros, hermano, hacemos cosas en este mundo sin consultar a Dios. Y después nos va como nos va. Y queremos que Dios nos ayude a resolver el problema. ¿Qué sucedió con esto? Fue un engaño. Fue una alianza que Dios no permitió. Fue una alianza que ellos decidieron realizar porque les creyeron. Oh, sí. Pero esta alianza les trajo problemas al pueblo de Israel. Porque esta gente estaba contaminada, dijo el Señor, ¿con qué? ¿Se acuerdan? Acá está, miren, capítulo número 18 y el verso 9 en adelante del libro de Deuteronomio. ¿Sí o no? Estaban sucios, tenían creencias idólatras, seguían, hermano, imágenes de talla, estaban, hermano, haciendo, hermano, abominaciones delante de Dios. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel, hermano, al hacer estas alianzas? Hermano, fueron contaminados por el pecado de aquellas naciones que Dios les había dicho no podían tener. Cuando usted viene a Cristo, Dios te enseña y te dice: mucho cuidado con las alianzas que haces, mucho cuidado con las decisiones que tomas, mucho cuidado con las cosas que vas a hacer, porque esas decisiones que vas a tomar, si no están basadas, oiga bien esto, en la voluntad de Dios, no funcionan y te van a traer problemas. Por eso Dios le dijo a Josué y se lo explicó: sé muy valiente para que guardes lo que yo te estoy diciendo. Guarda esta palabra, cuídala. Ni a diestra ni a siniestra la vayas a descuidar. Aleluya. O sea, cuando estamos hablando de las cosas de Dios, Dios nos está pidiendo: o quiere que te vaya todo bien, tienes que esforzarte y ser muy valiente en lo que estás haciendo. Si escogiste este camino y quieres llegar a la gloria de Dios, bueno, pues hay requisitos, ¿sí? Hay cosas que Dios estableció en su palabra. Y si fuiste alcanzado por la sangre del Cordero que fue derramada en la cruz del Calvario, tienes que empezar a poner atención a esa palabra. Tienes que aferrarte a ella. Tienes que saber cuál es la decisión de Dios para tu vida. No es si tú quieres, no es si tú puedes, o si tienes tiempo, o si hay algún momento en que tú puedas, no. Tú decidiste darle tu vida a Jesús. Amén, aleluya. Dígale que está a su lado, si es que no estoy equivocado, dígale: yo decidí darle mi vida a Jesús. Así de fácil. Y el día que a mí nadie me forzó, aleluya, yo fui solito, hermano. Yo fui solito a sus pies y le dije: aquí, Señor. ¿Sí o no? A mí nadie me puso una pistola, hermano, para que yo me entregara a Cristo. ¿Sí? Después, cuando empecé, hermano, en este camino, empecé a ver que las cosas no eran sencillas y la carne empezó a querer, hermano, echarle para atrás. Oh, sí, hermano, es que dejar el mundo que no te exige nada y que todo te presenta hermoso y bello, oiga, es difícil eso. ¿Sí o no? Cuando empecé a sentir, hermano, la fuerza y la presión de lo que Dios decía que debía de realizar en mi vida, no. Entonces como que ya no quería. Oye, sí, Señor, yo te sirvo, pero no quiero hacer eso. No, es que no se trata de lo que quieras. O sea, Dios dice: fuiste llamado para esto y punto. Sí, pero yo no quiero. No, es que no es, o sea, como que si yo entendí después que me decía Dios, ¿qué parte del no es así no entiendes? O sea, ¿sí me estoy explicando? O sea, Josué pudo haberle dicho a Dios: Señor, yo no sirvo para esto, Señor. ¿Se acuerda Moisés? Yo no sirvo para eso, escoge otro. No, es que tú fuiste llamado para eso. Pero es que yo me siento imposible. No, es que aquí no es sentimiento, aquí es fe. Aquí usted camina por fe y cieguito, hermano, aleluya, para acabarla.
Cieguito, aprenda, hermano, tráigase su bastoncito, hermano, aleluya, y confíe en la presencia de Dios que va con usted, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Ya ven por qué hay tanta carnalidad en la iglesia? ¿Ya ven? Porque a veces nosotros tomamos decisiones sin consultar a Dios. Porque a veces nosotros dejamos, hermano, lo que Dios nos ha dicho y nos ha enseñado en su palabra y no queremos esforzarnos ni ser muy valientes para cuidar de hacer conforme a todo lo que Él nos ha enseñado. No ser cristiano del montón es fácil. Hermano, ahorita hay un montón de gente que se declara cristiana, ¿sí? Pero pregúntenles si están ayunando, orando, si salen a predicar el evangelio, y ahí se va a dar cuenta que tan cristianos son. Ahí se va a dar cuenta usted si de verdad, hermano, han sido hombres y mujeres que han entendido lo que es la entrega a Cristo. Gloria a Dios. ¿Que no estaba bonito este pasaje? ¿Que no lo repetimos, verdad? Solamente esfuérzate y ser muy valiente para cuidar de conforme todo. Ay, no lo decimos nosotros de memoria. Aleluya. Gloria a Dios. Tampoco no estaba, verdad, ay, qué pasaje tan hermoso, tan lo compramos y lo pegamos ahí en la pared, hermano, para que todos vean lo que ahí dice. Véanlo usted mismo. Póngale atención, escudriñe lo que está sucediendo. Dios está hablando con Josué. Dios no le está pidiendo ahí, hermano, ay, sea muy valiente nomás para que el otro lo ponga aquí en el libro y ya todos lo tengamos y lo veamos y diga, qué tremenda palabra. No, había un propósito de parte de Dios. Y un propósito espiritual glorioso. Allá, dijo el Señor, allá los que están al otro lado, en ese mundo donde vas a estar, esa gente, cuidado con esa gente, son mentirosos, son engañosos. ¿Ha visto cuando usted va a comprar un carro? Pues le ponen un precio ahí. El otro día llegué y miré un precio en el carro ahí, ¡ay, qué bonito y barato! Cuando llego y le digo al hombre, me gusta ese carro, ese es el precio cash. ¿Cuánto es el precio original? Hombre, hermano, ya ni le platico, aleluya. O sea, sí me explico, ¿verdad? O sea, los de allá son engañosos. En el mundo te presentan cosas, hermano, así. Hermano, ¿ha visto cuando le ponen ese círculo que da muchas vueltas y termina así como en un gusanito en medio? Así son allá. Los hacen a lo que a veces ya cuando terminamos, ay, pues ¿qué hice? Ni me cuenta, me dijo. No, hermano, ni cuenta se dio, pero ya puso la firmota allí. Aleluya. Y después andamos viendo, ay, los intereses. Y es que el mundo es engañoso. ¿Y por qué no sucedió eso? Porque no tomamos un tiempo para decirle a Dios, Señor, ¿está bien la decisión que voy a tomar? Yo quiero que me vaya bien en todos mis caminos. Yo quiero que me vaya bien, hermano, en mi caminar en Cristo. Yo quiero que todo me salga bien en lo que emprendo. ¿Verdad que sí? ¿O alguno quiere que le vaya mal? ¿Verdad que no? Por eso tenemos que aprender, hermano, que en todo tiempo no podemos darnos la libertad de dejar, hermano, de preguntarle a Dios, Señor, ¿qué hago con esto? ¿Cómo le hago en esto? Esta decisión que estoy planeando, ¿está bien? ¿Quiere, Señor, que lleve a cabo lo que estoy decidiendo? Y le aseguro que Dios se va a encargar de hacer su obra en eso que usted está mirando. Aleluya. Por eso, hermano, Dios nos está poniendo lo que está sucediendo en la vida, hermano, de Josué. Josué, hermano, un hombre de Dios, un hombre tremendo en las cosas de Dios, pero, hermano, se le olvidó lo que Dios le había dicho en el capítulo número 1 del libro de Josué. Dios estaba tratando de ayudarle. ¿Por qué? Porque en el versículo número 9, ahí vamos a ir terminando ya, dice la escritura algo muy interesante. Dice, mira que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sí? Solamente aprende a esforzarte y ser muy valiente de cuidar lo que Dios te está pidiendo
Si tú estás haciendo lo que Dios te dice a través de su palabra, eres un siervo obediente, eres una sierva obediente, eres alguien que está verdaderamente entregado en las cosas de Dios, hermano, tranquilo, donde quiera que tú vayas, ahí va Dios contigo. No tengas temor, hermano. No vayas a desmayar, no te sientas solo, no sientas que no hay nadie contigo. Dios está contigo en ese lugar. ¿Sí o no? Dios está contigo. Dios te ayudará, Dios te guardará, Dios estará peleando tu batalla, Dios te estará dando fuerzas, Dios te estará abriendo caminos, Dios te estará abriendo puertas. La ventana de los cielos será derramada sobre tu vida. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Aleluya. O sea, cuando nosotros miramos esto, oh, qué maravilloso, emprende lo que tú quieras, si Dios está contigo va a salirte bien. Empieza cualquier camino y si Dios está contigo te va a ir bien. Amén. ¿Por qué? Porque, hermano, estás haciendo lo que Dios dice que debes de hacer. Porque estás, hermano, obedeciendo a Dios. Porque estás poniendo atención a tu vida espiritual. Porque no te estás dejando engañar por el mundo. Porque no te estás dejando engañar por lo que el diablo te presenta. Porque has entendido que Dios en su palabra tiene un mandamiento y tiene algo para ti, para tu vida. Aleluya. ¿Están muy callados? Gloria a Dios. ¿Sí? ¿No está bonita esta palabra? Tan bonita. Amén. ¿Se acuerdan el domingo que estuvimos hablando, verdad, de Josué? Qué maravilloso, aleluya. ¿Verdad? Un pasito de fe es todo lo que Dios le pedía. ¿Qué es lo que Dios nos pide a nosotros? A nosotros nos pide algo mucho mayor. Sé muy valiente. Oh, sí. Sé muy valiente. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que aquí está escrito. Aleluya. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que aquí está escrito. ¿Sí? Aquí no hay como que, ya no estoy. Eso está en el Antiguo Testamento. Dios no cambia. En el Nuevo también Dios nos exige lo mismo. Ay, pero que esto se lo dijo a Josué. Bueno, nos lo está diciendo a nosotros, aleluya. Y estamos listos para tomar esa bendición y decirle al Señor, heme aquí. ¿Cuántos valientes hay en este lugar? ¿Cuántos valientes hay en este lugar? Amén. Amén. Diga usted conmigo, yo soy un valiente del Señor Jesucristo. Así de fácil. Cuando nosotros, hermano, empezamos a ver, si hay muchas cosas que tengo que atender, hay muchas cosas que tengo que hacer, sí, pero tengo una obligación como creyente delante de Dios. Amén. Una, porque yo soy de Cristo. Ya no me pertenezco a mí mismo. Amén, diga conmigo, vamos a hacer que sea como los de la Iglesia Universal. Ya no me pertenezco a mí mismo. Golpe de pecho, ya no me pertenezco a mí mismo, ¿verdad que no? ¿Sí? Amén. O sea, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, porque nosotros mismos, por nuestra propia voluntad, decidimos decirle a Dios, te doy mi vida. Aleluya. Entonces, si decidimos darle nuestra vida al Señor Jesucristo, estoy obligado a tener una responsabilidad con Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos de ustedes trabajan? ¿Los obligaron? ¿El trabajo donde usted trabaja lo obligaron, hermano? Pero lo llevaron a fuerzas para que fuera el trabajo. ¿Verdad que no? Si usted solito fue Necesidad. y le dijeron, ¿verdad? Sí te aceptamos. Y usted dijo, pues yo también los acepto. ¿Sí? Y se puso a trabajar con ellos. ¿Verdad que se puso a trabajar con ellos? Y ellos le dijeron, bueno, mira, si tú quieres trabajar con nosotros, aquí se entra a tales horas y se tales horas. Y no se paga el overtime. Y tú bien emocionado, no le hace. ¿Sí o no? Contentote, felizote, así era. Sí, no le hace. No frío. Pero vas a trabajar el domingo de tales horas, no importa. Y Dios ahí oyendo.
El sábado tienes que ir a evangelizar. No, yo les digo que no puedo. Y Dios ahí oyéndote. Y vienes acá a la iglesia y dices, ay, yo qué mal testimonio de que este trabajo me lo dio Dios. Aleluya. Qué vergüenza, hermano. Discúlpeme si le piso un callo en esta noche, pero qué vergüenza. Porque Dios estaba ahí cuando tú dijiste, sí, yo lo hablo con ellos. Al cabo, el pastor es buena gente. ¿Qué está diciendo? Sí, el pastor sí es buena gente, pero usted tiene un compromiso con Dios. Amén, aleluya. Sí. O sea, antes que su pastor, usted tiene un compromiso con Dios. Y antes de dar cualquier pisada, primero tiene que decirle al Señor, Señor, ¿está bien que me avientes esta mentirita? ¿Está bien que diga esta palabrita, Señor? ¿Por qué no viene a la iglesia, hermano? Ay, hermano, es que fíjese que no alcancé a bañarme. ¿Sí me explico? O sea, no se queda. Pero, o sea, ¿le parece a usted, hermano, una excusa así válida para eso? Para decirle al Señor, hoy no voy al culto, sino porque, ay, Señor, siento que me duele los huesos de los pies. ¿Usted cree que, hermano, imagínense a Josué, hoy no vamos a pasar el Río Jordán porque, ay, no me siento bien. Prepárense para mañana, por favor, que se queden los sacerdotes ahí, pero ¿usted cree que esto hubiera sido tremenda bendición? O sea, Dios, hermano, a través de su palabra nos dice, esfuércense, sean valientes para las cosas que ustedes van a enfrentar en el mundo. Sean valientes porque va a haber cosas, hermano, que van a ser muy tentaciosas, que, ay, hermano mío, parece que, ay, la gran cosa. Pero tengan cuidado, esas cosas las pueden involucrar, los pueden involucrar más en el mundo en el que viven, y ustedes lo que quieren es salir de ese mundo donde se han metido. ¿Sí? Corremos la carrera igual que todos, vamos en la misma dirección, se nos olvida el objetivo. Aleluya. Todos están persiguiendo lo mismo. Hermano, si usted pudiera ver espiritualmente hablando, ojalá que en esta noche tenga un sueño como ese, pero que usted pudiera ver, hermano, cómo corre la gente en la misma dirección, en las mismas cosas, los mismos pensamientos, las mismas ideas, los mismos deseos, las mismas cosas, las mismas ganas, y todos van en esa misma dirección. Si pudiéramos en esta noche abrir nuestro entendimiento de acuerdo a su palabra, y que el Espíritu Santo de Dios nos diera una revelación tremenda de lo alto en nuestra mente y en nuestro corazón, y pudiéramos ver eso, nos daríamos cuenta lo errados que muchos de nosotros estábamos en la iglesia. Que cuando hablamos de Dios, mire, hermano, yo le digo, es tremendo lo que hacemos. A veces, hermano, mire, yo me fijo, nos dan un trabajo y nos dicen, ¿sabes que tienes que ir hasta San Pedro? Ay, hermano, hasta allá vamos a San Pedro. Pero nos dicen, vamos a predicar el evangelio el sábado. Ay, no, ay, ponete calorón. Pero para ir hasta San Pedro no tuvimos ningún problema. Ay, disculpe, hermano, si lo molesto, pero que esta palabra nos habla de valentía, nos habla de entender el propósito de Dios. Tienes que guardar y cuidar lo que aquí está escrito. Tiene problemas, hermano, nomás agarre su Biblia y arránquele la hoja, aleluya, y así nunca se va a dar cuenta de eso. Pero la mía siempre va a decir eso, y yo se lo voy a recordar. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos enseña a nosotros que esta es la vida para aquellos que han decidido caminar este camino. Si usted quiere caminar por este camino, dijo el Señor, mira, el camino a la perdición, ahí está, pero mira, tremendo, anchísimo, pero el camino a la vida eterna es muy angosto y muy pocos van por él. Así que en este camino no tenemos mucho espacio, tenemos que ir caminando un paso a la vez, pero bien dado, ¿sí? Y tenemos que ir cada día haciendo lo que Dios nos dice a través de su palabra. ¿Y qué nos dice el Señor? ¿Quieres que todo te salga bien? Esfuérzate y sé muy valiente en las cosas
espirituales. Póngase de pie en esta noche. Esfuérzate y sé muy valiente para guardar y cuidar de hacer todo lo que aquí está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y ser valiente, no temas ni desmayes, dijo el Señor, porque el Señor tu Dios estará contigo. Amén. Así que nosotros debemos aprender que Dios a través de su palabra nos está enseñando algo distinto en esta noche. Fue llamado a llegar a su gloria, hermano, esfuércese. Quieren llegar a su reino, esfuércese y sea muy valiente, aleluya. Que la carnita, hermano, se le está empezando así como a sublevar, hermano, en el nombre de Jesús. Vuelvo otra vez a ponerle en la cruz y vea lo que su palabra dice y realícelo para que usted, hermano, no pierda ese lugar que ya ganó a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Que ya no tenemos las mismas fuerzas, que ya estamos viejitos, que no tenemos el mismo, hermano, el mismo entusiasmo, que nos cuesta trabajo doblar la rodilla. Ni modo, hermano, aleluya, esfuércese, sea valiente. Póngase ahí un andador o póngase algo para que se levante, gloria a Dios. Pero hermano, tiene que aprender que debemos de ser muy valientes en las cosas del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Padre Santo y Eterno, en el nombre glorioso de Jesús venimos a ti, Padre, en esta noche, dándote toda honra, toda gloria, toda alabanza. No hay nadie como tú, eres el Rey y el Señor de todas las cosas. Padre, que tu nombre sea glorificado. Gracias por esta palabra, gracias por lo que aquí está sucediendo, Señor, en la vida de Josué. Gracias, Padre, por tu misericordia y tu bondad. Gracias por hablarnos a nosotros, Señor, y dejarnos esta palabra en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, y danos la fuerza, el ánimo, Señor, para que nosotros, Señor, no